Con el ciclo que está terminando en la actualidad en la que el Liverpool se mantiene como campeón, su enfoque ya permanece de cara a la concentración en el futuro y es por ello que el equipo de Liverpool ha podido llegar a confirmar que Jeremy Frimpong será su nuevo futbolista para la temporada 24-25, supliendo la vacante que deja Trent Alexander-Arnold. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizamos todo lo que representa este interesante fichaje y además de ello todo lo que puede llegar a aportar este talentoso futbolista de Países Bajos para el equipo de Arne Slot. Las grandes emociones y objetivos por cumplir poco a poco ya están terminando y con ello otra apasionante jornada en el fútbol y temporada en el fútbol inglés que ha terminado y ello también poco a poco nos deja la oportunidad de ver lo que será una de las aperturas de mercado invernal con mayor aglomeración de momentos, específicamente de cara a lo que representa el Mundial de Clubes, en el que varios equipos han tratado de moverse lo más pronto posible y porque al día de hoy en este deporte diríamos que el margen de que cuando termina una temporada el calendario se haga un poco más accesible. Lastimosamente no ocurre, sino que al contrario empiezan las partes de amistosos, las zonas de torneos internacionales como mencionábamos el Mundial de Clubes y con ello las características de que moverte rápido, tratar de encontrar a tus mejores enfoques y con ello a los mejores futbolistas para poder llegar a reforzar a tu equipo es clave y en ello en general Liverpool ha podido llegar a sentenciar una de las fichas más interesantes para el mercado de verano en Jeremy Frimpong, futbolista de solo 24 años y que realmente puede llegar a aportar bastante a la nueva etapa que representará a Liverpool para la siguiente campaña. Ello a través de una idea en la que ha podido llegar a renovar referentes, pero también se prepara para, ¿por qué no?, afianzar un futuro también muy prometedor de la mano de este primer curso de la mano de Arne Slot. Antes de comenzar hablando de este interesante fichaje, lo que representa para Liverpool, lo que puede llegar a aportar en comparación y también en diferencia a lo que ha sido su anterior o gran figura, como lo fue Trent Alexander-Arnold, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora rápidamente pasaríamos a hablar del contexto de la situación del fichaje, teniendo rápidamente el enfoque de por qué se desarrolla, con la necesidad, como mencionábamos, de rápidamente enfocar tu mercado invernal con rápidos movimientos, especialmente con varias zonas de influencia en las que debes llegar a reforzarte rápido, como la zona de las bandas y la zona del delantero centro. Era prioritario para, ¿por qué no?, Liverpool poder llegar a afianzarse un poco más de cara a básicamente la búsqueda de tantos objetivos en poder llegar a arraigar confianza rápidamente en figuras más fuertes en el bloque defensivo. Básicamente la renovación de talento en esta zona será prioritario para lo que será la siguiente temporada y diríamos que poder reconocer un Liverpool de la mano de Arne Slot un poco más cercano a su ideología. La temporada realmente ha sido muy buena para los Reds, pero si vemos el equipo en general, todos ellos han sido fichajes de Jürgen Klopp o de la etapa post llegada de Arne Slot al equipo. Con ello, un trabajo muy meritorio para el entrenador de Países Bajos que ha logrado un título de Premier League sin fichajes de su ideología de juego y con esta primera temporada, perdón, con esta segunda temporada en la que puede llegar a tomar algo más de aportación de cara a los nombres que llegarán. También será interesante ver lo que representa. Con ello es que rápidamente pasaríamos a destacar las principales características del contexto de lo que representa este fichaje. Ahora mismo se estipula o se estima que Liverpool pagará una cláusula de rescisión de contrato para liberar a Jeremy Frimpong de una cifra cercana a los 35 millones de libras esterlinas y además de ello un margen que le permite directamente hacer que Jeremy Frimpong a través de la cláusula de recesión deje de ser futbolista de Bayer Leverkusen y con ello rápidamente poder llegar a formar parte de lo que será la pretemporada para Liverpool. Dato interesante también, ya que veremos si la evolución del equipo les entra en un equipo más directo, como veíamos en Jürgen Klopp, y que poco a poco vimos estas características en la temporada, o al contrario, un equipo de alta posesión y efectivo a la hora de las transiciones por las bandas, muy característico de lo que hizo Xabi Alonso en Bayer Leverkusen y algo muy característico que ha tratado de instaurar Arne Slot en equipos como Feyenoord, que recordemos hace un año era de ahí donde provenía, con un equipo altamente dominante en la posesión y con jerarquía a la hora de distribuir y retener el balón en varias acciones y especialmente potenciar las bandas.
Por ello, futbolistas dinámicos y con fuerte aportación a la hora de crecimiento de jugadas y especialmente en línea de finalización, realmente pueden llegar a ser muy útiles para este Liverpool. Diríamos que en ellos se centran las características del fichaje, pero si también hablamos un poco más del contexto del futbolista, encontraríamos que con su experiencia en Bayer Leverkusen y además de ello con la naranja mecánica, perdonen, en este caso a través de su participación en Países Bajos, ya ha contado con buenos momentos de participación en grandes competiciones como la Eurocopa, que culminó hace muy poco, ya para el inicio del año anterior, pero también la idea de que con buenos minutos para Bayer Leverkusen y su llegada desde Celtic de Glasgow, desde ahí tuvo la frecuencia de contar con el margen promedio de los 3.000 minutos jugados. Ello le hace un futbolista bastante confiable en su carrera de cara al margen de lesiones, y ello también da la idea de que puede llegar a ser muy interesante de cara a la consistencia que debe llegar a generar en un equipo como Liverpool, porque al final grandes equipos como este aspiran a varios torneos y para ello tener a un futbolista tan competente en la zona de desmarque, tan interesante como mencionábamos para la ideología de juego, pero también relevante a la hora de su consistencia física, diríamos que puede llegar a realmente equilibrar los porcentajes más óptimos con los que busca Liverpool, poder llegar a seguir aportando competitividad al más alto nivel. Fichar a un futbolista muy talentoso para esta característica realmente puede llegar a ser prometedor, y además de ello sus cifras de goleo también diríamos que nos dejan buenas márgenes de positividad de cara a lo que está acostumbrado Liverpool, a un lateral ofensivo y que pueda llegar a aportar desde línea de remate a través de diferentes características. En esta campaña, para la última como futbolista de Bayer Leverkusen, pudo llegar a aportar 5 goles y 9 asistencias, en comparación a, por ejemplo, la labor de Trent Alexander-Arnold, 4 goles y 7 asistencias. Márgenes diríamos cercanos y que representan una idea interesante de que realmente Liverpool apuesta por piezas y fichas que puedan llegar a realmente representar rápidamente sinergia y la compatibilidad de cara a una ideología de juego que se hará más fuerte por parte de su entrenador. Con ello es que rápidamente también pasaríamos a hablar de las características del futbolista de forma individual para poder llegar a comprender qué es lo que representa este fichaje en general para Jeremy Frimpong a la hora de incorporarse a Liverpool. En este caso específico pasaríamos a hablar de lo que ha sido su carrera específicamente en Bayer Leverkusen, pero de forma individual como futbolista. En ello encontramos que la línea de las tres posiciones de defensa y además de ello también la articulación de que Xabi Alonso es muy frecuente la idea de que aporte más diríamos, protagonismo a carrileros, realmente ha potenciado sus mejores cualidades. Yo diríamos que el trabajo del entrenador español realmente ha vinculado que pueda llegar a potenciar a futbolistas como él, ello también haciendo que el equipo sea muy dinámico a la hora de la reposición de juego. La reposición de juego, en este contexto tratamos de hablar de cuando las jugadas se atascan y rápidamente tratas de reconducir la jugada a través del parámetro de la línea de dominio, básicamente haciéndolo un juego un poco más no horizontal, sino también efectivo a la hora de las transiciones en estático para buscar espacios y romper líneas. En ello también es un futbolista realmente convincente. Además de ello cuenta con una de las mejores estadísticas en margen de pases progresivos en la Bundesliga, lo cual también le hace un futbolista muy eficiente a la hora de terminar jugadas y, como veíamos a través de sus estadísticas de goleo, de poder llegar a aportar finalización. Ello también nos deja el dato de que también es uno de los futbolistas más eficientes de cara a la campaña de Bayer Leverkusen a la hora de la presión alta y la efectividad, lo cual, teniendo en cuenta que para Liverpool ya es bastante confiable el margen de el lateral o centrocampista que se reconvierte, ya sea lateral o de lateral a centrocampista, diríamos que son aptitudes bastante convincentes para que un joven talento aporte, pueda llegar a ser lo suficientemente relevante y talentoso de cara a su calidad para poder llegar a, diríamos, demostrar exigencia desde el primer nivel, perdonen, pedirle exigencia desde el primer momento y con ello demostrar que en diferentes posiciones puede llegar a aportar en el campo. Y ello también muy interesante de cara a las características de lo que representará esta ficha para el futuro de Liverpool. En este caso, tratar de suplir una de las mejores y más interesantes promesas que hemos visto en el fútbol inglés en los últimos años, Trent Alexander-Arnold, y en este caso la idea de suplir sus necesidades. Rápidamente pasaríamos a entender el contexto de estos dos diferentes futbolistas para entender lo que buscarán que Jeremy Frimpong aporte en Liverpool. En este caso daríamos un rápido vistazo a los mapas de calor de la temporada que está terminando en este momento, 24-25.
Por parte de Jeremy Frimpong, perdonen, lo más interesante es ver la consecución de la jugada y el margen donde más es relevante de cara a los minutos jugados. De ello diríamos que es el contexto de este mapa de calor, que como vemos tiene mucha base de inicio a la hora de el centro del campo o la mitad del campo, y con ello diríamos que también aporta en bloque defensivo, pero como vemos, teniendo en cuenta la perspectiva de que el margen de calor en portería rival se dirige hacia la zona en perspectiva de la derecha, pues nos da ciertas dudas de cara a lo que será su margen defensivo, porque todavía no le hemos visto en una línea de cuatro con tantos minutos. Aún así, la verdad es que estamos hablando de un futbolista de alto nivel y diríamos que ello pues puede llegar a representar más confianza, especialmente porque es bueno, como mencionábamos, en las presiones altas, pero cuando tiene que retroceder el equipo también es muy bueno a la hora de la intercepción y específicamente los tackles. Por ello también diríamos que no es una apuesta realmente negativa el que Liverpool apueste por un futbolista tan ofensivo y que durante varios años ha sido más lateral, perdón, ha sido más carrilero que lateral, pero también veremos cómo se puede llegar a adaptar a su posición de, diríamos, un gran estandarte para las bandas para Liverpool. Y para ello también, para entenderlo mejor, pasaríamos a ver y destacar el mapa de calor de Trent Alexander-Arnold para lo que ha sido su última campaña como futbolista de Liverpool. En este caso encontramos la diferencia de que es un futbolista más progresista de cara a la incursión de juego, haciendo que a través de su figura el equipo poco a poco gane dominio en la banda y no ser tan revulsivo a la hora de la incorporación ofensiva. Básicamente uno más progresivo de cara a su oportunidad de participar en el juego y otro más interactivo a la hora de hacer que su figura haga que el partido cambie a la hora de las zonas del control. Básicamente uno que poco a poco hace el control y otro que busca rápidamente a través de su figura desequilibrar y controlar. Características algo semejantes y que también nos dejan la característica de que lo más interesante sería ver cómo Frimpong puede llegar a aportar esta característica diferencial entre Alexander-Arnold, de llegar hasta la última línea de fondo como veíamos en sus mapas de calor, que diríamos que ello puede llegar a ser lo más diferencial para aportar mayor cantidad de asistencias o pases clave. Y por parte de Trent Alexander-Arnold, un futbolista más de tendencia de llegar hasta el último tercio y desde ahí poder llegar a generar algo más de aportación. Ello también demostrando ciertos contextos, como lo que es, por ejemplo, tener siempre a Mohamed Salah y poder llegar a descargar con él y desde ahí no tener que incursionar hasta la línea de fondo, porque entregándole el balón al egipcio te permite poder llegar a básicamente hacer la clásica de Mohamed Salah, reposicionarte y poder llegar a rematar al poste más lejano. Por parte de Frimpong diríamos que es la oportunidad también de ver esta misma característica. Por ello el contexto es ver lo que ambos han fomentado a través de su mapa de calor, pero también ver lo que a la hora de ser futbolistas de Liverpool que pueden llegar a aportar, y específicamente Jeremy Frimpong con la experiencia obtenida que puede llegar a aportar, y con ello la idea de un futbolista más cercano al último tercio y que pueda llegar a vincular algo más de remate a la zona del espacio de la segunda jugada, básicamente donde llega el delantero centro, teniendo en cuenta que Liverpool también buscará una nueva figura, o parece que buscará una nueva figura de ataque en la zona del delantero. También puede llegar a ser muy interesante para seguir potenciando cada una de sus posiciones. Por ello diríamos que es un fichaje que en general, aunque es una pieza mucho más ofensiva que lo que veíamos anteriormente en el pasado de Trent Alexander-Arnold como futbolista de Liverpool, es un futbolista bastante convincente en la toma de duelos y yo diríamos que corresponde a la idea de que es un futbolista ofensivo, pero cuenta con el talento suficiente también para incorporar también una de sus labores más relevantes, la defensa, y yo también con la idea de que son futbolistas diferentes a la hora de su margen de decisiones, pero que también pueden llegar a aportar a través de esta característica nuevas visiones de juego, nuevas oportunidades para hacer la diferencia y nuevas oportunidades para potenciar a sus futbolistas y el estilo de juego. Con ello en general diríamos que es un interesante y prometedor fichaje que realmente representa que este Liverpool poco a poco se prepara para una nueva gran transición a la hora de estipular un juego más concreto de la mano de lo que trata de proponer Arne Slot, y con ello la idea de que el Liverpool por ahora con Jeremy Frimpong da un gran paso para poder llegar a ver si seguirán siendo altamente referentes en el fútbol inglés y por supuesto en el continente europeo. Con ello es que culminamos este análisis, por supuesto esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Además de ello, muy ansiosos de poder llegar a ver los primeros minutos de este talentoso futbolista
Villa de la mano de Liverpool, su nuevo equipo. Por ahora nosotros culminaríamos preguntándoles, ¿creen que este fichaje realmente es acertado para el futuro de Liverpool? Y además de ello, ¿qué otros fichajes se espera que puedan llegar a la institución Red? Hablando de, ya lo mencionamos en varias oportunidades, tal vez un delantero centro, un extremo o, por ejemplo, un lateral por la otra banda que aporte algo más de equilibrio luego de tantas salidas. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.